Hoy vamos a hablar del señor John Lilly. Oigo un silencio impresionante. Es que nadie sabe quién es John Lilly, y la verdad es que yo hace pocos años tampoco sabía quién era John Lilly. John Lilly nacía en 1915, muere en el 2001, entonces bastante contemporáneo de nosotros, y es un estadounidense. Lo siento, pero es así, no es su culpa, nació ahí, bueno. Y era un psicólogo, un científico, una persona también que amaba el mar, el océano, y ha hecho estudios, entre muchas cosas, sobre los delfines. ¿Por qué voy a hablar del señor John Lilly? Es que el señor John Lilly me ha ayudado en una tertulia con un cura francés del Opus Dei, con un público, cientos de personas, en una discusión entre ateo, soy ateo, y él, creyente, me ha ayudado a joder sus argumentos y crear una situación donde él no podía sostener el debate. Fue muy divertido. ¿Por qué? Porque John Lilly ha hablado en 3 libros sobre la espiritualidad de los delfines. Uno dice, pero es una tontería esta cosa. No tanto. Si tú lees el libro vas a descubrir una cosa increíble. Es que los delfines evidentemente son mamíferos y son particularmente dotados de inteligencia. Son incluso más inteligentes que los perros y a lo mejor más inteligentes que los monos y los gorilas. Son súper inteligentes por lo que se sabe de los estudios de los delfines. Y este hombre, otra vez un hombre extremadamente ecléctico, que le interesan muchas cosas en su vida, con amigos de todo el mundo filosófico, New Age, si se puede llamar así, estadounidense, como Allen Ginsberg, y tantas otras personas. Este hombre, entonces, como buceador que era también, ha pasado meses, años a vivir con los delfines y a ver qué tipo de relación tenía entre ellos, hasta grabando los diálogos que había entre delfines. Y gracias a este hombre sabemos que el lenguaje de los delfines es altísimo, hay muchísimas palabras, se entienden perfectamente entre ellos. Y él toda su vida intentaba de encontrar un lenguaje que él podía utilizar para hablar a los delfines. No lo consiguió, pero ha abierto un camino muy interesante de un contacto. Entonces, este hombre descubre una vez que una pareja de delfines que él había observado durante mucho tiempo, porque los delfines viven en pareja toda la vida, así que no hay divorcio. A lo mejor son católicos, no sé. Pero bueno, viven juntos. Y en un momento cuando muere uno de la pareja, y ha visto que la otra parte de la pareja se quedaba al lado del cuerpo del muerto, tenía como un llanto triste con la voz, y muchos otros delfines han llegado. Y los delfines han rodeado el delfín muerto, cada uno de un lado, así apoyándolo, y han llevado el cuerpo con una procesión atrás hasta una parte muy hondo, muy profundo, esto es en el Pacífico, porque él vivía en Hawái. Y con una especie de ceremonial dejaba el cuerpo del delfín, que lentamente muerto, que caía en el abismo, y su pareja se quedaba 2 o 3 días ahí al lado. Y su interpretación, que era la interpretación que para él, la única interpretación, es que tenía emociones, que la pareja tenía tristeza, que la muerte para ellos tenía una importancia y no era solo máquinas, una cosa que tenía unas emociones. Y esto punto hasta un sitio para tirar los muertos, porque descubren que en estos sitios hay muchos cadáveres de delfines, entonces un cementerio de delfines. Con esto empezó este hombre a desarrollar unas teorías increíbles, pensando que, por ejemplo, la planeta es 2/3 parte es agua, que los delfines tienen sistemas de hablar entre ellos, pero a distancia de kilómetros en el agua, se oyen. Y entonces también viendo que los animales como los delfines saben de erupciones volcánicas bajo el mar, saben de terremotos, es decir, que pueden percibir con sus cuerpos vibraciones. Y él empezó a decir, si nosotros podemos entrar en contacto
con ellos, con su conciencia, a lo mejor podemos entender mucho más de nuestro planeta y saber de ellos cosas. Y entonces a este hombre, en la última parte de su vida, ha creado dos fundaciones para la defensa de los delfines y otra fundación para la defensa de las balenas. Fundación poderosas hoy en día en Estados Unidos y que han luchado. Y la semana pasada la fundación ha tenido razón contra los japoneses por la pesca de las balenas. Es decir, el Tribunal Internacional ha dado razón diciendo que los japoneses no respetaban los tratados, estaban matando a balenas, visto que es prohibido de matar a balenas por razones comerciales, no científicos como los japoneses. Fue la fundación del John Lilly que ha hecho esta batalla 13 años después de su muerte, entonces su presencia es ahí fuerte. Y como he dicho, en la discusión con el cura, este cura era eso, de lo puse, pero muy moderno, tipo Papa Francisco, abierto y tal. Y dice, nosotros amamos los payasos, la comicidad y todo, no somos todos hermanos y todo. Yo digo, bueno, vuestra iglesia no lo demuestra mucho. Mi sensación es que la iglesia católica está siempre pegado a los banqueros, a la gente con dinero, a los fascistas y todo. Y entonces cuando se habla de amor y de todo, no me parece que vuestra iglesia merece mucho respeto en esto también. Entonces, bueno, gran debate, él tenía muchos argumentos. Y hay un momento, yo digo, pero para mí el problema no es ir contra la iglesia católica, el problema es intentar de abrir a un otro concepto de la conciencia y pensar, por ejemplo, que nosotros, seres humanos, no somos diferentes de los animales, somos algo diferente, pero somos animales básicamente, y hasta los perros, he dicho, tienen sentimientos, emociones, y esto la iglesia católica no quiere, incluso de izquierda, no quiere oír nada, no. Los animales no tienen espiritualidad, los animales no tienen ánima, los animales son máquinas. Y yo digo, yo soy un hombre de circo y he conocido animales toda mi vida, especialmente en mi infancia, y puedo decir que hasta los perros tienen sentido del humor, los perros tienen tristezas, los perros tienen emociones. Y de ahí el público empieza a estar conmigo, el aplauso, y después yo digo, y los delfines tienen hasta espiritualidad. El tío se descompone. Hasta este punto era como muy Opus Dei, muy tranquilo, hablando, defendiendo sus argumentos, permitiendo a mí de expresarme y todo, sin gritar o nada. Empieza a gritar, pero que yo estoy perdiendo mi tiempo con esta cosa, pero ¿cómo me dicen que los delfines, que son peces? Toda la gente, son mamíferos, vale, es la misma cosa, viven en el mar. Y entonces yo digo, pero ¿cómo lo dice? Que no tiene, yo digo, esto pues digo, hay muchos planetas, hay una cantidad infinita de planetas, muchos son totalmente acuáticos, se puede imaginar otras civilizaciones de otros planetas, de delfines. Y yo digo, incluso a lo mejor hay un delfín muerto sobre una cruz, matado por otros delfines. El tío se pone loco. Se levanta y diga, con usted yo ya no puedo hablar, yo puedo hablar solo con personas que tienen argumentos sensatos. Y se fue, y toda la gente pitando, fuera. Y entonces ganó por goleado en la discusión. Y fue entonces, después de haber leído uno de sus libros más conocidos, El hombre y los delfines, de John Lilly, recomiendo la lectura de estos libros. Se encuentra en Wikipedia su historia y se encuentra también datos sobre la publicación de estos libros, que fue en los años 70. Este hombre inventó no sé cómo se dice en inglés, cisterna de inmersión no sensorial. ¿Sabes? Hay piscinas donde uno puede entrar y vivir una experiencia y no tener contacto. Fue sus ideas a raíces de los estudios de los delfines. Y es un tratamiento que utilizan hoy en día, está aceptado por ciertos casos de personas que tienen problemas de autismo, de vivir y sentir emociones por el agua. Fue sus estudios y su invención. Él estudió también mucho sobre las drogas y él y otros de su época tomó el LSD, que era el ácido a la moda en mi época. Y entonces
fue un rebelde al sistema, fue una persona que intentó de abrir caminos nuevos de la espiritualidad, que tenía toda la razón, seguramente no, pero fue innovador en su pensamiento. Y yo creo sinceramente que él va a ser a la base de una revolución en los próximos siglos, de un concepto que los humanos somos solo otros animales, desarrollado más de una manera y menos de otra manera, y que de volver a tener fuerza espiritual significa volver a tener contactos y raíces con la naturaleza. Algo que el monoteísmo, todos los monoteísmos, nos ha roto, cortado. Y basta leer la Biblia de Génesis, se entiende que en la gente del monoteísmo, una gente muy antigua, hace 3000 años que tenían estas ideas, para ellos la naturaleza era nada, no tenía ninguna importancia, y el ser humano era totalmente distinto. De eso voy a hablar el jueves que viene en el teatro, que se llama Teatro del Barrio, y antes Sala Triángulo, hago una conferencia sobre el fraude narrativo que ha significado el monoteísmo. Si la gente interesada puede ir a escuchar eso. Es un espectáculo también y hay muchas sorpresas el jueves. Pero hoy, el domingo de los Ramos, yo fui hace 10 días a escuchar un ateo francés filósofo que se llama Michel Onfray. Un hombre súper conocido mundialmente por sus libros y un libro en particular, Tratado de Ateología. Y estaba aquí en Madrid, al Matadero, hablando, había muchísima gente, era como una estrella de rock, y fue muy divertido ver un ateo en España acogido como si fueran los Rolling Stones o algo así. Y habló, en vez de 300 personas previstas, había más de 1000 personas que han ido, la gente estaba sentada en todas las partes. Y él empieza hablando de los presocráticos, cosas muy interesantes pero complicado, de cómo él pensaba que Jesús no existía, que Jesús era una fabricación total y absoluta, que el personaje de Jesús fue fabricado unos siglos después. Yo mismo tengo mis dudas sobre esta interpretación, y yo mismo tenía la sensación, y tengo más o menos todavía la sensación, que sí, a lo mejor un personaje, Jesús, ha existido, pero era más bien un rebelde contra el Imperio Romano y rebelde contra su propio gobierno. Y entonces vamos a hacer un pequeño viaje atrás para ver lo que significa este Domingo de los Ramos. A la época cuando dicen que Jesús nace, el rey de Israel era Herodes. Pero Israel había ya sido conquistado de los romanos unas décadas antes. Y los romanos, que yo soy parte italiano, entonces es mi pueblo, y los romanos tenían esta inteligencia de no echar a los reyes, a los gobernadores de los países conquistados, le dejaban al poder, y así, pero hacían acuerdos con estos países y lentamente romanizaban, pero no lo hacían todo de un golpe. Lo que los americanos no han hecho en Irak, los romanos han hecho en Israel. Y entonces no han cambiado el gobierno, han dejado a Herodes, pero con una condicional. Es que sus hijos ya no podían ser rey de Israel. Que Israel se transformaba, o Palestina, como lo llamaban ya los romanos, se transformaba en un territorio romano, que los hijos se transformaban en cónsulos, una especie de, entraba en la administración romana y tenía una función todavía en esta, pero ya no era rey, ya el país no era independiente, ya era parte del Imperio Romano. Puedes imaginar, en un país tan nacionalista como lo eran, y están todavía esta gente muy nacionalista, a mucha gente ahí no le gustaba para nada esta idea que Roma era ya el poder del país, que ya no había independencia, que este rey era un rey así de nombre, puesto así, que hasta los grandes sacerdotes, los rabinos o fariseos, porque fariseos son los rabinos de la época, había aceptado la dominancia romana, y que entonces era una situación de una semi-soberanía, y que además a la muerte de Herodes esto se perdía del todo y era solo parte del Imperio Romano. Y empieza a este punto, ya antes del nacimiento
eventual de Jesús, movimientos, revoltos, gente contrarios, predicadores, rabinos, predicadores que iban en la calle hablando a la gente que Dios nos ha dado este país, significa que no lo ha dado a los romanos. Esto es nuestra tierra, nuestro pueblo. Entonces, un movimiento nacionalista de la hostia. Y los faraones, un poco como el Partido Socialista aquí, aceptando compromisos, que no, chicos, que no podemos hacer nada contra Roma, son demasiado fuertes, ¿no? Y no podemos, una revuelta no significaba nada. Y de hecho, han intentado, después de la muerte, supuesta muerte de Jesús, había dos revueltas de los judíos y fueron totalmente aplastados del ejército romano, porque el ejército romano eran los americanos de la época, eran los más numerosos y además más poderosos. Entonces, a este momento hay un grupo muy fundamentalista que se llama los esenios, un grupo judío, de pensamiento judío, muy esencialista, que dice, no podemos luchar contra los romanos, nos da asco, nuestro rey nos da asco, los rabinos, los curas de nuestra religión que pactan con los romanos, entonces vamos a vivir isolados en monasterios para vivir nuestra fe. Y hoy en día todavía se ve los judíos con el capítulo, los fundamentalistas ortodoxos, son más o menos algo que ver con este pensamiento, isolarse y vivir el dono de Dios y el reporte con Dios isolados, en guetos y por sí mismo. Pero había otro corriente, y si existía un Jesús, era de esto corriente, que decía, no, esto tampoco es una solución porque vamos a perder nuestra tierra igualmente. Vivir en monasterios es muy precario porque basta que los romanos vienen y aplastan el monasterio y nos sacan de ahí. Entonces había que encontrar una otra manera. Y la otra manera, un sueño, intentar de convertir los romanos al judaísmo. Intentar de abrir el judaísmo, que era una cosa también de sangre, y lo es todavía hoy, por la madre, es decir, alguien dice, olvidamos que somos hijos de Dios, que todo el mundo es hijo de Dios, todos los humanos son hijos de nuestro Dios, no del Dios de ellos, sino de nuestro Dios. Y entonces la idea de convertir el mundo romano. Y esta vía tardó 3 o 4 siglos, pero por ahí han ganado y la han conseguido. En el año 325 Roma se convierte al cristianismo. Hay que decir una cosa, en el mundo romano, hasta el siglo 300 años después de la muerte de Jesús, supuesto Jesús, nadie hablaba de cristianismo, hablaba solo de judaísmo y de, por la autoridad romana, de terroristas judíos, porque para ellos lo veían como terroristas y como personajes rebeldes al gobierno. Y entonces eran vistos como mala gente. Hay no olvidar que casi en la misma época, un poco más en estos tiempos, un cierto Spartacus, un griego que venía de Esparta, con toda la tradición de la guerra de Esparta, la fuerza de Esparta, organiza una revolución contra los autoridades romanos de los esclavos en Roma mismo y consigue durante años derrotar al ejército romano, porque eran gladiadores y eran muy buenos luchadores. Y entonces Esparta, en una cierta manera, Spartacus y Jesucristo eran muy parecidos. El cristianismo no dice todo esto por muchos otros razones, porque han querido quitar la historia política y la historia de verdad y transformarlo en una cosa de fe, de Dios, y entonces render la cosa mucho más ignorante y mucho más fácil asimilar a la gente que no sabe nada de la historia. Entonces, fraude histórico de cómo viene narrado esta historia. Pero, volviendo atrás entonces, un personaje sí ha existido, un personaje nacionalista, pero listo, con un grupo de personas que pensaban muy fuertemente en su manera de defender su identidad y defender su independencia. Y entonces llegamos al domingo. Toda esta historia de la Semana Santa, de cómo murió y todo, son muchas historias diferentes, de muchas religiones diferentes, y vienen asociados para dar una narrativa que la gente entiende. 12 apóstolos, 12, el seño del zodíaco, 12, son 12, los meses del año, 12 es un número mágico, entonces 12.
muere la historia de Pascua, es la historia de la fiesta Passover, la fiesta de los judíos, de la salida de Moisés de Egipcio. Esta es la fiesta. Y en esta fiesta comen juntos, entonces la última cena de comer juntos es una fiesta judaica de celebrar la salida de Moisés del esclavaje de Egipcio. Todo esto para decir que se ve trozos de otras historias y que crea una narrativa. Pero que el pueblo podía acoger a uno independentista que habla mal de los romanos, cuando la sensación es que no quieren ver su país perder su identidad y llegar a ser parte del Imperio Romano, se entiende, se puede entender. Y entonces no es que es el Hijo de Dios que entra, pero es un Ben Laden. Osama Ben Laden, luchador contra el imperio era los romanos de entonces, y se podía imaginar que después los rabinos, los fariseos e incluso Poncio Pilato, que representaba la autoridad de Roma, no le gustaba nada la llegada de Jesús porque tenía miedo de una revolución popular contra los romanos, un acto. Y todo esto tiene mucho más sentido. Última cosa, la semana pasada, después de la conferencia con Michel Onfray, he hablado con él, y yo digo, pero ¿cómo usted puede decir Jesús no ha existido? Y me dice, mira, ¿por qué no leer a Flavio Josefe? Flavio Josefe es un hombre de esta época, judío, pero del lado de los romanos, era amigo de los romanos, historiador. Ha escrito este hombre 2 libros, Las antigüedades judías y Las guerras judías contra Roma, 2 libros que tenemos, donde habla de todos los eventos históricos de esta época, del rey Herodes, de después del rey Herodes, de la guerra con Vespasiano y los judíos. Y mira, en más de 1000 páginas de texto de un historiador reconocido, de Jesús él habla 2 veces, 2 frases. Así, había un hombre llamado Jesús que a ciertos hablaban Cristo. Y pues otro, pero textos de pocas palabras al lado de miles de páginas de historia del país. Y Michel Onfray dice, y hasta esto, hoy en día está puesta en duda estas frases porque la sensación es que los escribas cristianos siglos después han añadido. Han visto la increíble contradicción que el mejor historiador de la época no dice ni mu de Jesucristo, entonces no existe. Y ellos han tenido un poco para arreglar la situación, han escrito un poco más por ahí, un poco más para decir que Jesús existía. Esta semana, habéis visto, hace 3 días han descubierto un otro evangelio donde se hablaba del hermano de Jesús. ¿Habéis visto esto? Han leído un texto y lo han autentificado. El papyrus es de la época del siglo II o III. Y hablan de un Jesús, hay 2 palabras, y su hermano. Cuando se sabe que hasta 315 había 270 historias diferentes de Jesús. Y que había una guerra terrificante entre ellos, y salió solo 4 historias oficiales, y los otros han sido perdidos. Y había Jesús casado, Jesús no muerto en la cruz, Jesús que vivía en India, muchos Jesuses diferentes. Y fueron estos 4 elegidos. Entonces todo esto da, en mi opinión, un poco razón a Michel Onfray de pensar que finalmente es una construcción política de cual no puedo hablar en las razones por qué el Imperio Romano se ha transformado en imperio, por qué ha ganado el espíritu judío en esta idea. Esto es jueves, no voy a hablar de esto. Pero hay indicios de hacer pensar que es una historia inventada por razones políticas para hacer creer a la gente sencilla, la gente del campo, la gente sin mucha instrucción, una historia, una narrativa que los poderosos necesitaban. Y con esto quiero agradecer a todos.